Mi hermana me traicionó y se casó con mi prometido multimillonario. 7 años después, ella pensó que había ganado. Se paró frente a mí, sonriendo como si la vida le hubiera entregado un trofeo. El anillo en su dedo reflejaba la luz, demasiado familiar, demasiado caro, demasiado intencional. Hablaba de su mansión, sus vacaciones, su matrimonio perfecto, como si cada palabra estuviera destinada a recordarme lo que me robó. Yo escuché. No me inmuté. No discutí. Porque lo que ella no sabía era esto: yo ya había sobrevivido a la peor noche de mi vida. Ya me había reconstruido desde cero. Se inclinó más cerca y susurró: entonces, todavía sola, ¿eh? Fue entonces cuando sonreí, no por debilidad, sino por certeza. La miré directamente a los ojos y dije la única frase que la dejó helada. ¿Ya conoces a mi esposo? Y en ese momento, todo lo que ella creía sobre ganar comenzó a desmoronarse. Hace 7 años, mi vida se veía exactamente como la gente sueña que debería ser. Mi nombre es Eli, y en ese entonces, creía que había hecho todo bien. Trabajé duro, me mantuve leal, jugué limpio y confié en las personas que amaba, especialmente en mi familia. Estaba comprometida con Ethan, un multimillonario hecho a sí mismo que todos admiraban. Tenía confianza sin ser ruidoso, era generoso sin llevar la cuenta. Cuando entrábamos juntos en una habitación, la gente se daba cuenta, no porque intentáramos impresionar, sino porque encajábamos. O al menos eso es lo que yo pensaba. Mi hermana menor, Megan, siempre había sido complicada. Fuimos cercanas mientras crecíamos, pero siempre había un matiz. Si yo tenía éxito, ella se esforzaba más. Si me elogiaban, ella encontraba la manera de desviar la atención. Nunca fue lo suficientemente obvio como para confrontarlo, solo lo suficientemente sutil como para ignorarlo. Así que, cuando Ethan me propuso matrimonio, hice lo que cualquier hermana esperanzada haría. Hice a Megan mi dama de honor. Ella estará tan feliz por ti, dijo mi madre con dulzura. Esto podría unirlas más. Yo quería creer eso. Al principio, Megan interpretó el papel a la perfección. Se entusiasmó con el anillo, ayudó con ideas para el vestido, insistió en venir a las degustaciones y pruebas. Te mereces todo, Ila, dijo más de una vez, apretando mis manos. Estoy tan orgullosa de ti. Pero a veces la sorprendía mirando a Ethan en lugar de a mí. No abiertamente, no de forma obvia, solo el tiempo suficiente para que se me encogiera el estómago. En las cenas familiares, se reía un poco demasiado fuerte de sus chistes. Le tocaba el brazo cuando hablaba, hacía preguntas que parecían personales. Ethan nunca se apartaba. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Estás estresada, le dije a mi reflejo una noche. Estás a punto de casarte. Por supuesto que estás pensando demasiado. Pero la inquietud no desapareció. Una noche, mientras limpiábamos después de la cena en casa de mis padres, mi madre preguntó en voz baja: ¿eres feliz, Ila? Sonreí sin dudarlo. Por supuesto. Ella vaciló. ¿Y Ethan? ¿Es bueno contigo? Sí, dije demasiado rápido. Desde la sala, oí la voz de Megan flotando. Ethan, tienes un gusto increíble. Ila es tan afortunada. Él se rió. Lo sé. Algo en esa risa se me quedó grabado. Aún así, lo dejé de lado porque el amor te hace generoso con la duda. Y porque nunca imaginé que la primera traición real de mi vida no vendría de un extraño, sino de las dos personas en las que más confiaba. En ese momento, yo creía que estábamos construyendo un futuro. No me di cuenta de que ellos ya lo estaban reescribiendo a mis espaldas. Los cambios no llegaron como una tormenta. Vinieron como una fuga lenta, silenciosa, casi cortés. Al principio, Ethan solo estaba ocupado. Esa era la palabra que usaba: ocupado. Ocupado con inversores, ocupado con plazos, ocupado construyendo el futuro que se suponía que debíamos compartir. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, aflojándose la corbata al entrar, ya a medio camino de una disculpa. Ni siquiera me di cuenta de lo tarde que se hizo, decía. Te lo compensaré. Y yo le creía. Quería hacerlo.
Nuestras cenas de los viernes por la noche desaparecieron una por una. Luego nuestros domingos por la mañana, luego los pequeños rituales que una vez hicieron que nuestra relación se sintiera sólida, el café juntos, las conversaciones perezosas, el silencio compartido. Cuando intenté hablar de ello, lo descartó con amabilidad. Lila, no pasa nada, dijo, sonriendo como si estuviera pidiendo algo irrazonable. Solo estás abrumada con la planificación de la boda. Esa respuesta se alojó en mi pecho, porque si yo era el problema, entonces podía solucionarlo. Por esa misma época, Megan empezó a llamar más. No de una manera obvia. No sospechosa, solo frecuente. ¿Ya has elegido las flores? ¿Te decidiste por el pastel? Ethan mencionó que estabas pensando en cambiar de lugar. Eso último me hizo detenerme. No te dije eso, dije con cuidado. Ella se rió. Relájate. Ethan y yo hablamos a veces. Ya sabes lo cercanos que nos hemos vuelto todos. Nos hemos vuelto todos cercanos. Repetí esa frase para mí misma más tarde, sola en la cocina, tratando de entender por qué me encogía el estómago. Luego vino el perfume. Lo noté una noche mientras doblaba la chaqueta de Ethan. La levanté distraídamente, y luego me quedé helada. El aroma era fuerte, dulce, floral, desconocido. No era el mío. Me quedé allí más tiempo del necesario, inhalándolo como si pudiera explicarse por sí mismo. Cuando le pregunté al respecto, no dudó. Megan me abrazó antes, dijo, apenas levantando la vista de su teléfono. Ya sabes lo dramática que es. Esa explicación encajó con demasiada facilidad. Sin vacilación, sin confusión. Asentí. Claro, por supuesto. Pero más tarde esa noche, acostada en la cama a su lado, miré el techo, contando los segundos silenciosos entre sus respiraciones y preguntándome cuándo había empezado a dudar de mis propios instintos. Una semana después, encontré el arete. Estaba encajado entre el asiento del pasajero y la consola en el coche de Ethan. De plata, delicado, con una pequeña piedra que reconocí de inmediato. Megan había llevado el par exacto a mi fiesta de compromiso. Un regalo de nuestra abuela. No lo confronté de inmediato. Me senté con él en la palma de mi mano durante mucho tiempo, sintiéndome tonta por esperar que perteneciera a otra persona. Esa noche, lo sostuve entre nosotros. ¿Sabes de quién es esto? Ethan le echó un vistazo. Oh, debe ser de Megan. Se me oprimió el pecho. ¿Por qué estaría el arete de Megan en tu coche? Suspiró como si yo fuera la que complicaba las cosas. Le di un aventón la semana pasada. Su coche estaba en el taller. ¿Llevaste a Megan?, pregunté en voz baja. Él frunció el ceño. ¿No te lo dije? No, no lo había hecho. Llamé a Megan esa noche. Oh, gracias a Dios, se rió. He estado buscando ese arete por todas partes. Ethan es un salvavidas, ¿no crees? Sus historias coincidían perfectamente. Demasiado perfectamente. Esa noche, el sueño se negó a venir. Mis pensamientos daban vueltas en círculos de los que no podía escapar. Repasé conversaciones, busqué grietas, cuestioné mi propia memoria. Quizás estaba siendo paranoica. Quizás el estrés realmente me estaba volviendo irracional. Empecé a saltarme comidas sin darme cuenta. La ropa me quedaba más holgada. Sentía el pecho oprimido por razones que no podía explicar. En nuestra cena familiar semanal, mi madre me observaba más de lo que comía. «Te ves cansada», dijo suavemente, tomando mi mano. «¿Estás durmiendo?» «Estoy bien», dije demasiado rápido. «Solo nerviosa por la boda». Me estudió y luego dijo en voz baja, «A veces el amor nos hace generosos con las excusas». Las palabras cayeron más fuerte de lo que probablemente pretendía. Desde la sala, oí a Megan reírse con Ethan. «Eres increíble», le dijo ella. «Lila es tan afortunada de tenerte». Él se rió en respuesta. Miré mi plato, de repente incapaz de tragar. Esa noche, sola en el baño, miré mi reflejo. Ojeras bajo mis ojos, una tensión en mi mandíbula que no reconocí.
Si algo estuviera mal, me susurré a mí misma, lo sabrías. Pero en el fondo, ya lo sabía. Simplemente no estaba lista para admitir que la verdad que se estaba formando frente a mí podría destruir todo aquello en torno a lo que había planeado mi vida. Y aún no estaba preparada para la brutalidad con la que esa verdad estaba a punto de revelarse. 3 semanas antes de la boda, Ethan preguntó si podíamos posponer la degustación del pastel. Tengo una reunión inesperada, dijo por teléfono. Inversores importantes. Miré el calendario en mi escritorio. Has estado esperando esa degustación durante meses. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para registrarla. Megan puede ir contigo, añadió rápidamente. De todos modos, ella conoce mis preferencias. Esa frase me pesó en el pecho. ¿Cómo es que mi hermana conocía las preferencias de mi prometido mejor que yo? Acepté de todos modos, porque en ese punto, aceptar parecía más fácil que confrontar las preguntas que se acumulaban dentro de mí. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña claridad. Del tipo que llega después de semanas de negación, cuando tu mente decide en silencio que ya ha tenido suficiente. Preparé el sándwich favorito de Ethan para el almuerzo, el de la charcutería cerca de mi oficina. Me dije a mí misma que era un gesto dulce, un recordatorio de nosotros. Pero en el fondo, creo que ya sabía por qué iba allí. El guardia de seguridad del edificio de Ethan me reconoció y me saludó con una sonrisa. Buenas tardes, señorita Carter. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza mientras el ascensor subía. En el piso 12, su asistente levantó la vista de su escritorio, con la sorpresa reflejada en su rostro. Oh, Hila, no te esperábamos hoy. Lo sé, dije, levantando la bolsa del almuerzo. Solo le traje algo de comer a Ethan. Sus ojos se desviaron hacia la puerta de la oficina de Ethan y luego de vuelta a mí. Está en una reunión, dijo rápidamente. Pidió que no lo molestaran. Algo en su tono hizo que se me erizara la piel. ¿Estás solo?, pregunté. Ella no respondió. Esa fue respuesta suficiente. Pasé a su lado antes de que pudiera detenerme. Abrí la puerta y, por una fracción de segundo, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Ethan estaba de pie, demasiado cerca de Megan. Las manos de ella estaban en su pecho. Su cabeza estaba inclinada hacia la de ella de una manera inconfundiblemente íntima. No me notaron al principio. Esa fue la peor parte. La familiaridad en su postura, la facilidad, la comodidad, contaban una historia más larga de lo que cualquier explicación podría haberlo hecho. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, se quedaron helados. Megan se giró primero. Su expresión no mostraba culpa. Mostraba molestia. Bueno, dijo con calma, alisándose la falda. Supongo que esto iba a pasar tarde o temprano. Ethan dio un paso atrás como si se estuviera distanciando de un mal negocio. Hila, dijo rápidamente. Esto no es lo que parece. Me reí una vez. Un sonido corto y quebrado que no parecía venir de mí. Entonces explícalo, dije lentamente. Megan se cruzó de brazos. No tiene sentido fingir, dijo. No planeamos esto. Simplemente sucedió. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz firme de una manera que me sorprendió. Ethan miró a Megan. Ella levantó la barbilla. Desde la fiesta de compromiso, dijo. ¿Y qué? 5 meses. 5 meses. Mientras yo elegía invitaciones, mientras me reunía con proveedores, mientras planeaba una vida con un hombre que ya había elegido a otra persona, tú estuviste a mi lado, dije, mirándola. Me tomaste la mano mientras me probaba vestidos. Ella se encogió de hombros. No quería hacerte daño. Me volví hacia Ethan. Me dejaste planear una boda, dije en voz baja. ¿Por qué? Él suspiró, frotándose las sienes como si lo estuviera agotando. Iba a decírtelo, dijo. Solo necesitaba el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué?, pregunté. Después de la boda, después de la luna de miel. Él no respondió. El silencio gritó más fuerte que cualquier confesión. Sentí que algo dentro de mí se desprendía,
Como una cuerda que se rompe limpiamente. Confíe en ustedes, dije. En ambos. Megan puso los ojos en blanco. No seas dramática, Hila. Las cosas cambian. La gente elige de otra manera. La miré fijamente, viéndola claramente por primera vez. Esto no fue el destino, dije. Fue una serie de elecciones. Cada mentira, cada llamada secreta, cada vez que me miraste a los ojos. Ethan presionó un botón en su escritorio. Por favor, acompañe a Hila a la salida, dijo por el intercomunicador. Está alterada. Eso fue todo. Ese fue el momento en que comprendí cuán completamente desechable me había vuelto para él. Me iré por mi cuenta, dije, girándome hacia la puerta. Se merecen el uno al otro. En el ascensor, mis piernas finalmente cedieron. Me apoyé contra la pared mientras las puertas se cerraban, mi respiración entrecortada. Para cuando llegué a mi coche, apenas podía ver a través de las lágrimas. No recuerdo el camino a casa. Recuerdo estar sentada en el suelo de mi baño, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de hablar a través de sollozos que no me dejaban formar palabras. Mis padres llegaron en menos de una hora. Mi madre me abrazó mientras les contaba todo. Mi padre caminaba de un lado a otro de la habitación, con la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse. Confié en él, decía una y otra vez. Confié en él con mi hija. Los días que siguieron se volvieron borrosos. Se llamó a los proveedores, se perdieron los depósitos. Sueños desmantelados, una llamada telefónica a la vez. Cuando devolví el anillo de compromiso al edificio de Ethan, lo dejé con el portero. No podía soportar la idea de volver a verlo. Megan ya se había mudado. Su ropa estaba en el armario que solía contener la mía. Las fotos familiares estaban reorganizadas. Mi lugar, silenciosamente borrado. Fue entonces cuando la verdad finalmente se asentó en mis huesos. La traición no había terminado con la aventura. Simplemente había revelado cuánto tiempo había estado sola. Y por muy doloroso que fuera, ese momento en la oficina de Ethan, viendo cómo mi futuro se disolvía, fue también el último momento en que rogaría por ser elegida. Porque a partir de ese momento, supe una cosa con absoluta certeza, nunca más dejaría que otra persona decidiera mi valor. La fecha de la boda llegó y pasó en silencio. Sin vestido blanco, sin votos, sin futuro esperando al final del pasillo. Solo silencio. Al principio, pensé que el dolor vendría en oleadas, subir, romper, retirarse. Pero no fue así. Se instaló en mí. Pesado y constante, como si la gravedad se hubiera duplicado de la noche a la mañana. Iba a trabajar todos los días y miraba mi pantalla sin entender lo que estaba leyendo. Los correos electrónicos se volvían borrosos. Las reuniones terminaban sin que yo recordara una sola palabra de lo que se había dicho. Por la noche, el sueño se negaba a venir. Cuando lo hacía, traía sueños de los que no podía escapar. Habitaciones llenas de gente sonriéndome, mientras todo lo que amaba desaparecía silenciosamente a sus espaldas. Megan no se puso en contacto. Ethan no se disculpó. No necesitaban hacerlo. En cuestión de semanas, la verdad comenzó a circular por nuestro círculo social. Algunas personas enviaron mensajes llenos de simpatía. Otras me evitaron por completo, como si la traición fuera contagiosa. En una cena familiar, apenas sobreviví. Megan finalmente habló. Él me eligió a mí, dijo con calma, cortando su comida como si la conversación fuera un inconveniente. No puedes culparme por eso. Mi padre empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el suelo. Basta, dijo mi madre bruscamente, con la voz temblorosa. Así no es como nos hablamos. Megan me miró, con los ojos fríos. Siempre tuviste todo primero, Hila. Las notas, los elogios, la vida. Yo solo tomé lo que quería. Me levanté, con las manos temblando. Él no era algo para tomar, dije en voz baja. Era alguien en quien confiaba. Ella se encogió de hombros. Y ahora confía en mí. Esa fue la noche en que dejé de asistir a las reuniones familiares cuando Megan estaba presente. Mi madre trató de mantenernos unidas.
Me llamaba a diario, recordándome que comiera, que durmiera, que respirara. Dale tiempo, decía. No tienes que perdonar, solo sobrevivir. Pero sobrevivir se sentía más difícil cada día. Comencé terapia por su insistencia. La terapeuta lo llamó trauma emocional por traición prolongada. Dijo que mi cuerpo estaba reaccionando como si hubiera estado bajo amenaza durante meses. No solo perdiste a un prometido, me dijo amablemente. Perdiste tu sensación de seguridad. Esa frase abrió una grieta dentro de mí porque era verdad. El hogar ya no se sentía seguro. La familia no se sentía segura. Incluso mis propios pensamientos se sentían poco fiables. Luego vino la reunión que lo cambió todo. Mi supervisora cerró la puerta con suavidad y dijo, Lila, eres una de nuestras personas más fuertes, pero ahora mismo no estás bien. Asentí, con las lágrimas quemándome detrás de los ojos. Hay una vacante en nuestra oficina de Chicago, continuó. Es un ascenso. Nuevo entorno, nuevo comienzo. La palabra al comienzo resonó. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, rodeada de cajas de decoraciones de boda que no había tenido la fuerza para tirar. Tomé una de las invitaciones, mi nombre impreso pulcramente junto al de Ethan. La rompí por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que ya no podía leerla. La decisión pareció repentina, pero no lo fue. Empaqué en silencio. Doné el vestido. Guardé las fotos en cajas. Borré mensajes que había releído demasiadas veces, buscando significados que nunca estuvieron allí. En mi última noche en la ciudad, mi madre vino y se sentó en el suelo conmigo entre cajas a medio empacar. Huir no es sanar, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Pero quedarme aquí me está rompiendo. Me atrajo hacia sus brazos, y por primera vez desde que todo se vino abajo, me permití llorar sin contenerme. Vete, susurró. Construye una vida que no duela. Bloqueé a Megan esa noche. Bloqueé a Ethan también. No por ira, sino por necesidad. Cuando el avión despegó de la pista a la mañana siguiente, vi cómo la ciudad se encogía debajo de mí. Aún no sentía alivio, solo agotamiento. Pero en algún lugar entre las nubes, surgió un pensamiento silencioso. Por primera vez desde la traición, nadie me conocía como la mujer que fue abandonada. Solo era Hila. Y no lo sabía entonces, pero irme no fue el final de mi vida. Fue el momento en que dejé de permitir que la traición la definiera. Chicago no me recibió con calidez. Me saludó con un viento que me atravesaba el abrigo y calles que no reconocían mi rostro. Y de alguna manera, ese anonimato se sintió como misericordia. Alquilé un pequeño apartamento cerca del río, paredes desnudas, muebles prestados, un silencio tan profundo que casi zumbaba en mis oídos. Por la noche, comía comida para llevar directamente del envase y escuchaba el murmullo del tráfico de abajo, recordándome a mí misma que yo había elegido esto. El trabajo se convirtió en mi ancla. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, me ofrecía voluntaria para proyectos que nadie más quería. No porque fuera ambiciosa, sino porque la concentración evitaba que mi mente volviera a todo lo que había perdido. Lentamente, la gente comenzó a darse cuenta. Eres implacable, dijo un colega después de una larga reunión. En el buen sentido. Sonreí. Implacable se sentía mejor que rota. Fuera del trabajo, mantenía mi mundo pequeño, terapia una vez a la semana, largas caminatas junto al río, llamadas telefónicas con mi madre, cuidadosas y controladas, siempre evitando el nombre de Megan. Luego vino la conferencia en San Francisco. Casi rechacé la asignación. Las salas llenas de gente todavía me oprimían el pecho, pero mi supervisora insistió. «¿Estás lista?», dijo. «Confía en ti misma». Ahí fue donde conocí a Daniel Foster. Se sentó a mi lado en una cena de negocios, silenciosamente atento, escuchando más de lo que hablaba. Cuando hablaba, no era para impresionar, sino para entender. «Ves patrones que la mayoría de la gente pasa por alto», dijo después de que le explicara una estrategia de campaña. «Eso es raro». Me encogí de hombros. «Viene de prestar atención». Él sonrió. «¿Se nota?». Me pidió mi tarjeta.
Se la di sin expectativas. A la mañana siguiente, me envió un correo electrónico, no con coqueteo, sino con curiosidad. ¿Te gustaría continuar nuestra conversación con un café? Al principio lo mantuvimos profesional. Los correos electrónicos se convirtieron en reuniones. Las reuniones en almuerzos. Nunca cruzó una línea. Nunca se apresuró. Eso fue lo que lo hizo sentir seguro. Cuando finalmente me invitó a cenar, solo nosotros, sin trabajo, casi cancelé 2 veces. A mitad de la comida, mis manos comenzaron a temblar. Mi respiración se volvió superficial. La habitación se sentía demasiado pequeña. Lo siento, susurré, avergonzada. Necesito un minuto. Daniel no me cuestionó. No me tocó. Simplemente dijo, podemos sentarnos aquí todo el tiempo que necesites. Habló con calma, guiándome a través de mi respiración hasta que el pánico aflojó su agarre. Me llevó a casa sin expectativas. Al día siguiente, llegaron flores a mi oficina con una simple nota, sin presión, sin suposiciones. Espero que te sientas mejor. Esa noche, le conté todo. No la versión dramática, la honesta, la traición, la pérdida, el miedo de que volver a confiar se sintiera como estar al borde de un acantilado. Escuchó sin interrumpir. La confianza rota cambia cómo funciona tu sistema nervioso, dijo en voz baja. Cualquiera que se preocupe por ti debería respetar eso. Comenzamos como amigos, amigos de verdad. Él aprendió mis detonantes. Yo aprendí sus silencios. Nunca presionó por más de lo que yo podía dar. Un año después de mudarme a Chicago, apenas me reconocía. Me habían ascendido. Tenía amigos que me conocían solo como Hila, no como la ex de alguien, no como una historia con moraleja. Y en algún lugar de la tranquila constancia de la presencia de Daniel, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo nuevo, algo honesto, algo que no requería que me encogiera, compitiera o probara mi valía. Y por primera vez desde la traición, el futuro no se sentía como algo que había perdido. Se sentía como algo que estaba eligiendo. La llamada llegó un martes por la mañana. Ordinaria en todos los sentidos, excepto por el sonido de la voz de mi madre. Hila, dijo suavemente. Necesito que vengas a casa. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Había estado enferma durante meses. Citas, pruebas, un optimismo cuidadoso envuelto en un miedo silencioso. Pero esta vez, no había lugar para fingir. Se les han acabado las opciones, dijo. No me queda mucho tiempo. Reservé un vuelo esa misma tarde. Daniel insistió en venir conmigo, pero le pedí que se quedara los primeros días. Necesitaba enfrentar esta parte sola, despedirme a mi manera. Volver a entrar en la casa de mi infancia fue como entrar en una vida que ya me quedaba pequeña. Todo parecía igual, pero nada se sentía seguro. Mi madre era más pequeña de lo que recordaba, frágil, pero aún serena. Sonrió cuando me vio. La misma sonrisa que había llevado toda mi vida. Ahí estás, dijo. Me preocupaba que te hubieras vuelto demasiado importante para volver. Me reí entre lágrimas. Nunca. Pasamos largas tardes juntas, hablando de todo excepto de lo que se avecinaba. Me preguntó sobre mi trabajo, mi apartamento, la forma en que los inviernos de Chicago ponían a prueba mi determinación. No preguntó por Megan. Pero una noche, mientras le acomodaba las almohadas, dijo en voz baja, ojalá tú y tu hermana pudieran encontrar la paz. Tragué saliva. No sé si puedo hacer eso. No tienes que perdonarla, dijo. Solo no dejes que la ira viva más que yo. Esa noche, lloré en mi antiguo dormitorio hasta que el agotamiento se apoderó de mí. Una semana después, Daniel se unió a mí. Encajó en mi familia de una manera que se sentía natural, ayudando a mi padre, haciendo reír a mi madre, sin exigir nunca atención. Luego vino la conversación que había estado temiendo. Tu hermana va a venir, dijo mi madre una mañana, su voz firme a pesar de su debilidad. Las quiero a las dos aquí. No discutí. Esto ya no se trataba de mí. Megan llegó 2 días después.
7 años no habían suavizado su confianza. Entró vistiendo de negro a medida, con diamantes que reflejaban la luz. Postura perfecta. Nos abrazamos brevemente. Cortés, cuidadoso. Lo siento, dijo. No pude saber si lo decía en serio. Ethan vino más tarde. No hablé con él. En los días previos al funeral, la casa se llenó de parientes, conversaciones en voz baja e historia no contada. La mañana del servicio, la lluvia golpeaba las ventanas como una advertencia. De pie frente al espejo, me ajusté el vestido negro y traté de calmar mi respiración. Daniel estaba detrás de mí, apoyando sus manos ligeramente sobre mis hombros. Estoy aquí mismo, dijo. Pase lo que pase. En la funeraria, me mantuve cerca de mi padre. Megan y Ethan llegaron juntos, serenos, unidos, representando el duelo. Megan se inclinó hacia mí durante la recepción. He oído que Chicago te ha sentado bien, dijo. ¿La carrera te va bien? Sí, me va bien, respondí simplemente. Ella sonrió finamente. Ethan y yo acabamos de comprar otra casa. Asentí. Luego añadió, algunas personas siguen adelante, otras simplemente se mudan. La miré, realmente la miré, y sentí algo inesperado. Nada. Ni ira, ni celos, solo claridad. El servicio ni siquiera había comenzado todavía. Y ya, el pasado estaba tratando de reclamar su poder. No lo sabía entonces, pero antes de que terminara el día, la ilusión en la que Megan había estado viviendo durante 7 años estaba a punto de fracturarse. Y esta vez, no necesitaría decir una palabra para que sucediera. El servicio ni siquiera había comenzado cuando Megan pidió hablar conmigo en privado. Solo un minuto, dijo, señalando una pequeña sala lateral en la funeraria. Deberíamos aclarar las cosas por mamá. En contra de mi buen juicio, la seguí. La habitación era silenciosa, con poca luz, con una caja de pañuelos sobre una pequeña mesa destinada al duelo, no a la confrontación. Cerró la puerta detrás de nosotros. De cerca, pude ver la tensión debajo de su pulido exterior, las finas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus dedos retorcían el anillo en su mano. Te ves tranquila, dijo, estudiándome. Esperaba más resentimiento. He tenido años para procesarlo, respondí. Ella exhaló bruscamente. Bien. Entonces esto será más fácil. Se enderezó, bajando la voz. A Ethan y a mí nos va increíblemente bien. Su empresa acaba de cerrar otra adquisición. Estamos renovando nuestra casa, añadiendo un ala de invitados. Estamos pensando en empezar una familia. Asentí cortésmente. Ella sonrió, la misma sonrisa que había llevado durante 7 años. Supongo que todo salió como se suponía. Ahí estaba, el marcador. Se inclinó más cerca y susurró. Yo me quedé con el hombre, el dinero y la vida. Tú te fuiste. Por un momento, vi a mi antiguo yo. La mujer que se habría derrumbado bajo esas palabras. Pero ella ya no estaba. Sonreí, lenta y firmemente. ¿Ya has conocido a mi esposo? Megan parpadeó. ¿Tú qué? Abrí la puerta. Daniel estaba justo afuera, hablando en voz baja con mi padre. Levantó la vista cuando me vio y sonrió, el tipo de sonrisa que hacía que mi pecho se sintiera anclado. Daniel, dije, ven a conocer a mi hermana. Él dio un paso adelante, extendiendo su mano. Daniel Foster, dijo cálidamente. Es un placer conocerte finalmente. La sonrisa de Megan se congeló. Detrás de Daniel, apareció Ethan. En el momento en que sus ojos se encontraron, lo vi suceder, el color desapareciendo del rostro de Ethan, su postura tensándose como si acabara de entrar en la reunión equivocada. Foster, dijo con voz ronca. La expresión de Daniel permaneció tranquila, profesional. Ethan Reynolds, respondió. Ha pasado mucho tiempo. La mirada de Megan saltaba entre ellos. ¿Ustedes dos se conocen? Daniel me miró brevemente, como pidiendo permiso. Asentí. Nos hemos cruzado en los negocios, dijo con ecuanimidad. Hace 7 años, de hecho.
Ethan tragó saliva. «Estás casada», dijo Megan lentamente, volviéndose hacia mí. 2 años, respondí, deslizando mi mano en la de Daniel. Muy felizmente. Algo cambió en la habitación. Megan forzó una risa. ¿Y qué? Mucha gente se casa bien. Daniel no levantó la voz. No lo necesitaba. Ethan y yo éramos competidores, dijo con calma. Diferentes enfoques, diferente ética. Megan frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, continuó Daniel, que mientras mi empresa se centraba en el crecimiento sostenible, la de Ethan tomó decisiones más arriesgadas. Ethan interrumpió bruscamente. Este no es el momento. Pero ya era demasiado tarde. Algunos invitados cercanos habían dejado de hablar. Los susurros se extendieron como la electricidad. La voz de Megan tembló. Ethan. Él evitó su mirada. Daniel no se regodeó. No sonrió. Varias de las empresas de Ethan han estado bajo revisión, dijo suavemente. Esa información probablemente se hará pública pronto. Silencio. Megan se volvió hacia su esposo. ¿Es eso cierto? Ethan no dijo nada. Esa fue respuesta suficiente. El director de la funeraria intervino, anunciando que el servicio estaba a punto de comenzar. La gente comenzó a tomar asiento, murmurando. Mientras regresábamos a la sala principal, Megan se quedó atrás, su agarre en el brazo de Ethan se hizo más fuerte. No posesivo ahora, sino desesperado. Durante el servicio, mi padre de repente se agarró el pecho, su rostro contraído por el dolor. Papá, susurré, mientras el pánico crecía. Daniel ya estaba a su lado, pidiendo ayuda. Un médico presente lo examinó y nos aseguró que era estrés, no otra emergencia. Pero el momento sacudió a todos. Por primera vez ese día, Megan pareció genuinamente asustada. Después de que las cosas se calmaron, el servicio continuó. Di el panegírico. Hablé de la fuerza de mi madre, su amabilidad, su creencia de que el amor debería proteger, no competir. Cuando Megan se levantó para hablar después de mí, su voz flaqueó. Se detuvo, con las manos temblando. Sin pensar, me puse a su lado y le puse una mano en la espalda. Está bien, susurré. Tómate tu tiempo. Me miró entonces, no con rivalidad, no con triunfo, sino con algo más cercano al duelo. Más tarde, en la recepción, noté a Ethan de pie solo, mirando su teléfono, evitando conversaciones. Megan se sentó junto a mi padre, en silencio, su confianza anterior desaparecida. Cuando los invitados comenzaron a irse, se acercó a mí una vez más. ¿Planeaste esto?, dijo débilmente. Negué con la cabeza. No, solo viví mi vida. Miró a Daniel, luego de vuelta a mí. ¿Realmente eres feliz?, dijo. Sí, respondí. Lo soy. Ese fue el momento en que entendió. No había perdido porque Daniel tuviera éxito. No había perdido porque Ethan estuviera fracasando. Había perdido porque construyó su vida a base de tomar, mientras que yo reconstruí la mía a base de convertirme. Y ninguna cantidad de dinero podría cambiar eso. La casa se sentía diferente la mañana después del funeral. Más silenciosa, más pesada, como si finalmente estuviera exhalando después de haber contenido demasiado durante demasiado tiempo. Daniel se fue temprano para una reunión en Chicago, besándome la frente antes de irse. Te daré espacio, dijo. Llámame si me necesitas. Vi su coche desaparecer por la calle y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No soledad, sino confianza. Del tipo que no exige una reafirmación constante. Más tarde esa tarde, encontré a mi padre sentado en el jardín, mirando las rosas de mi madre. No habló cuando me senté a su lado. No necesitábamos palabras. Ella siempre creyó que estarías bien, dijo finalmente. Incluso cuando todo se vino abajo. No estuve bien durante mucho tiempo, admití. Él asintió. Pero ahora lo estás. Esa noche, mientras ordenaba las pertenencias de mi madre, encontré su diario metido en la mesita de noche. No sabía que tuviera uno.
La mayoría de las entradas eran sobre cosas pequeñas, recetas, momentos familiares, preocupaciones que nunca expresó en voz alta. Pero las últimas páginas eran sobre Megan y yo. Mi mayor temor es dejar este mundo con mis hijas aún divididas, había escrito. Rezo para que aprendan que el amor no es una competencia. Estaba secando las lágrimas de la página cuando sonó el timbre. Era Megan. Estaba sola en el porche. Sin diamantes, sin confianza, solo mi hermana, despojada de su armadura. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio durante un largo rato. Luego habló. Leí el diario de mamá, dijo. Ella sabía todo. Asentí. Siempre lo supo. La voz de Megan se quebró. Pensé que ganar me haría sentir segura. En cambio, he estado viviendo con miedo. Me contó cosas que nunca antes había admitido sobre el control de Ethan. La deuda oculta detrás de su estilo de vida. La presión de mantener las apariencias a cualquier costo. Lo voy a dejar, dijo. Ya he hablado con un abogado. No sentí satisfacción. No sentí triunfo. Sentí tristeza. No solo por ella, sino por los años que perdimos tratando de superarnos la una a la otra en lugar de estar juntas. No espero que me perdones, dijo Megan rápidamente. Solo necesitaba que supieras la verdad. Te creo, dije. Pero la sanación no ocurre de la noche a la mañana. Ella asintió, las lágrimas resbalando por su rostro. Lo sé. Cuando se fue, no sentí que se cerrara un ciclo, pero sentí algo cercano a la paz. De vuelta en Chicago, la vida reanudó su ritmo tranquilo. Daniel y yo nos reincorporamos a nuestras rutinas, trabajo, cenas, risas compartidas. Meses después, descubrí que estaba embarazada. Me senté en el suelo del baño, con las manos temblando, riendo y llorando al mismo tiempo. Daniel me abrazó y susurró, «Haremos esto bien». Megan y yo mantuvimos un contacto cauteloso. Ella reconstruyó su vida modestamente. Honestamente. No éramos cercanas, pero tampoco éramos enemigas, y eso era suficiente. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo algo que no podía ver antes. Perder a mi prometido se sintió como el fin de mi mundo, pero en realidad fue el fin de una versión de mí misma que toleraba menos de lo que merecía. Mi hermana no me quitó la vida. Me reveló quién no pertenecía a ella. La verdadera victoria no fue casarme bien. No fue el éxito financiero. Ni siquiera fue que se demostrara que yo tenía razón. Fue aprender que mi valor nunca fue algo que nadie más pudiera robar. Y si hay una cosa que mi historia me enseñó, es esta: las personas que construyen sus vidas sobre la traición pueden parecer que están ganando, pero el tiempo tiene una forma de exponer los cimientos débiles. No gané recuperando nada. Gané al alejarme y construir algo mejor.